Y es importante que escudriñemos las Escrituras, porque la Biblia habla de ella misma y dice que en ella encontramos sabiduría, en ella encontramos ese poder para poder resolver, para poder enfrentarnos a las situaciones cotidianas que trae la vida. Hace mucho tiempo fuimos a un viaje a Perú y nos pidieron que hiciéramos un promo para la gente de allá. Y un amigo mencionaba estas palabras y decía que la fe es un paraguas que te protege de las tormentas que trae la vida. Y me gustó la analogía de este amigo, porque me imaginé realmente un paraguas, ¿verdad? Que es la fe, que la Biblia nos dice que es el escudo, ¿verdad? Entonces algo que te protege. Y me imaginaba, en vez de gotas de lluvia, problemas, ¿no? Problemas matrimoniales, problemas con los hijos, problemas económicos, problemas en nuestra sociedad. Y él decía que el paraguas, que la fe es el paraguas que te protege de esas tormentas que trae la vida. Y yo sé que cada uno de nosotros hemos pasado por diferentes tormentas. Yo creo que cada uno de nosotros en nuestro caminar como cristianos, como hijos de Dios, hemos pasado por situaciones difíciles. No hay ninguno de los que estamos aquí que en algún momento no hayamos tenido la necesidad de sacar ese paraguas, de sacar ese escudo. Y vamos a leer lo que está escrito en Efesios 6, hablando acerca de lo que es la armadura de Dios. Y vamos a enfocarnos en algo específicamente. Y yo quiero que nosotros aprendamos de esto. Efesios 6, y vamos a comenzar a leerlo desde el capítulo 10, que es donde nos habla de la armadura. Y vamos a aprender algo específicamente, pero comienza diciendo el versículo 10: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra carne, contra sangre, sino contra potestades y principados, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Fíjense que nos está hablando acerca de ciertas herramientas que Dios nos ha dejado para que nosotros podamos pelear contra esas acechanzas del enemigo que vienen en nuestra contra. Primero dice: recuerden ustedes que su lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra huestes y potestades. Estamos hablando de que no es mi pelea contra ninguno de ustedes, que los puedo ver, que los puedo tocar, que los puedo sentir. Estamos hablando de todo aquello que yo no puedo ver, que yo no puedo sentir, que yo no puedo escuchar, pero que sí puedo discernir a través del Espíritu, que es algo que viene en mi contra. Entonces, no es algo que veo físicamente, pero que es algo que el Espíritu me hace entender que viene en mi contra. Entonces, nuestra lucha no es contra algo que estamos viendo, es algo que no vemos. Y me gusta esto porque esta armadura que Dios nos da
no es algo que vemos tampoco. ¿Alguien puede ver la fe? ¿Verdad que no? ¿Alguien puede ver, o sea, así físicamente con tus ojos lo que es o sea, tú puedes ver las manifestaciones de lo que produce la fe, el creer, hay sanidad, pero así verla es como que no la veo. Pero aquí nos hace una comparación de lo que es el calzado, lo que es el escudo, lo que es el casco, lo que es la palabra, lo que es o sea, nos lo dice para que nosotros algo que no vemos lo podamos asimilar con algo que sí vemos. Entonces, la palabra de Dios nos dice que es la espada. Yo quería una espada más grandota, pero fue lo que nos alcanzó, ¿ok? Esa acá como que está curada. Esta es la espada, es la palabra de Dios. Ahora, la palabra de Dios la podemos ver de una manera física, pero la palabra de Dios actúa de una manera espiritual más que de una manera física. ¿Por qué? Porque a mí me ha tocado entrar a algunas casas, algunos hogares, donde en la entrada tienen una Biblia. La tienen de una manera física, pero no la tienen de una manera espiritual. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que al tener nuestra Biblia entrando en la puerta, ya con eso nos está protegiendo de todos los malos espíritus. Pero esto, mientras no lo apliquemos en nuestras vidas, solamente es un libro impreso. Lo que realmente marca el impacto en tu vida es que lo leas y que lo empieces a aplicar, ¿verdad? Porque esto es un libro impreso. Es un libro impreso. Antes de que estuviera impreso, ¿en qué estaba? En rollos, ¿verdad? Antes de que estuviera en rollos, ¿en qué estaba? ¿En qué le dio Dios los mandamientos a Moisés? En piedra. Entonces, no es el libro, no es el rollo, no es la piedra, no es el día hoy la aplicación en el teléfono. Es lo que esta palabra produce en tu vida. Y eso es de lo que quiero hablar. Pero fíjense, me quiero enfocar específicamente en el versículo número 16, donde dice, sobre todo toma es el 17. Y dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Yo me quiero enfocar específicamente en toda la armadura de Dios. Hoy me quiero enfocar en lo que es la palabra de Dios, que no la ejemplifican con una espada. ¿Alguien me puede decir dónde se usan las espadas? En las guerras, ¿verdad? La Biblia menciona que había personas que eran diestras para la batalla, diestras para las espadas. ¿Qué quiere decir diestras? Que eran buenos con la espada. Eran muy buenos para pelear. Hay personas de aquí que son muy buenas para pelear, ¿verdad? Hay personas que nomás te ven y ¿qué me ves, no? O sea, son buenas para pelear. Estás haciendo fila y va alguien caminando, hey, no te vayas a meter, O sea, en el compa ni se iba a meter, nomás iba caminando por ahí y empezamos a alegar. O sea, hay personas que son muy buenas para pelear. La Biblia nos habla que de las 12 tribus, unas de ellas eran muy buenas para pelear. Es importante saber pelear, pero no solamente pelear por pelear. Alguien por ahí decía, tú debes de saber elegir tus batallas, porque hay veces que ni batallas tuyas son y te ahí andas metiendo, ¿no? Tú debes de saber elegir cuáles son las batallas que vas a pelear. No se trata solamente pelear por pelear, debes de saber qué batalla vas a pelear, porque batallas va a haber muchas día a día, pero tú debes de saber a cuál estás preparada para ir. Yo les comentaba hace muchos años que yo estaba chico y solamente una vez me peleé, ¿ok? Y perdí. Ahí es donde ustedes se ríen. Solamente una vez me peleé y perdí. Yo recuerdo que estaban todos mis primos, estábamos jugando fútbol y había un muchacho ahí de la calle que era bueno para jugar, pero era muy sucio, pues. Entonces yo me acuerdo que iba corriendo y me pegó atrás. Y me caí y todos mis primos, que éramos como 80 primos, no, todos me empezaron a decir,
te tumbó, y ya saben lo que eso produce en un niño, ¿no? Entonces yo me paro bien enojado y le digo, ¿qué, compa? ¿Por qué me tiras? Bueno, en México no decíamos compa, ¿eh? Decíamos de otra manera. Y le digo, morro. Bueno, tampoco decíamos morro, no me acuerdo cómo decíamos. Hey, chavo, ¿por qué me tiraste, chavo? Algo así, ¿no? Le decía, ¿por qué me tiraste? Y lo empujo y me dice, ¿qué? Y todos mis primos, pégale, pégale. Y pues yo bien fiera, bien bravo, voy y le pego. Y me acuerdo que no lo movía el muchacho, esos que tú los ves y son flacos, flacos, pero en vez de nudillos tienen unas tuercas aquí, ¿no? O sea, no se movió para nada y de repente veo su mano así y me da en el mero ojo. Y me acuerdo que se me nubló toda la vista. Me senté y dije, ya. Y mientras eso pasaba, mis primos le pegaron, ¿no? O sea, entre todos. Pero yo me acuerdo que esa batalla yo decidí pelearla solamente por lo que decían mis familiares. Y de ahí en adelante dije, yo no me voy a pelear por pelear. Y ya no me volví a pelear. Ya dije, no tiene caso, no soy bueno para la pelea. Entonces ya no le busco. Ya no, ¿por qué? Porque yo decidí saber para qué era bueno y de esa manera yo pelear. En lo que no era bueno, pues no me metía. Entonces, tú debes de saber qué batallas pelear, pero la Biblia te capacita, la Biblia te da las herramientas para que tú sepas pelear. Y te dice, no pelees con tu hermano. ¿Por qué? Porque te está diciendo que tu lucha no es contra carne, ni es contra sangre. Mi pelea no es con ninguno de ustedes que están aquí. Mi pelea no es con ninguno de ustedes. ¿Por qué? A ver, hagan este ejercicio, tóquense aquí, así. ¿Qué sienten? Huesos, ¿verdad? Si se aprietan más fuerte de lado, ¿qué sienten? Huesitos. Y si se hacen un hoyito en la piel, ¿qué les va a salir? Entonces, digan, mi pelea no es contigo. O sea, mi pelea no es con ninguno de ustedes. Mi pelea es contra quien está en ustedes a veces. Eso ya se oye bien fuerte, ¿ah? Mi pelea no es con ustedes, mi pelea es con quien está en ustedes a veces. Mi pelea no es con el hermano, es con el que está dominando al hermano. Porque a veces hay comentarios y queremos ir contra el hermano con todo, pero ¿sabes qué? No es contra el hermano. ¿Qué fue lo que pasó con Jesús y Pedro? Cuando ellos preguntaban, oye Jesús, unos dicen que eres esto, otros dicen que eres, y Jesús dice, ¿y ustedes quién dicen que soy? Y Pedro dice, tú eres el Hijo del Dios Altísimo. ¿Y qué le dice Jesús a Pedro? No te lo reveló carne ni sangre. Yo me imagino a Pedro ahí en medio de todos como diciendo, contesté bien. Cuando contestas bien en la escuela, ¿no? Que todos te voltean a ver y se lo supo, ¿no? Yo me imagino así a Pedro. Pero unos capítulos después, cuando Jesús le dice a Pedro que lo van a arrestar y esto, Pedro empieza a querer reprender a Jesús y le dice, no, maestro, esto no va a pasar. Y lo quiere hacer que recapacite en lo que está diciendo para que no sea entregado. ¿Y qué es lo que le dice Jesús? Aléjate de mí, Satanás. ¿A quién le estaba diciendo? ¿A Pedro o a la conducta de Pedro? A la conducta de Pedro. Entonces yo entiendo que no es que yo les caiga mal a ustedes, sino que el enemigo les pone que yo les caiga. Espero que a nadie le caiga mal, ¿ok? Es solamente una teoría, un ejemplo. Yo sé que no te cae mal el hermano, solamente el enemigo está poniendo ciertas cosas para que tú creas que le caes mal. Pero no le caes mal, ¿por qué? Porque la lucha no es contra él, es contra todo eso que lo mueve a hacer esto. Entonces, una vez nosotros entendiendo que mi lucha no es contra carne ni contra sangre, una vez entendiendo que Dios me da una espada, que es la palabra de Dios, tenemos que aplicarla. Pero el tema de hoy lleva por nombre inhabilitados para la guerra. ¿Me acompañan a leerlo otra vez? Inhabilitados para la guerra. ¿Qué es una persona que está inhabilitada? ¿A alguien le ha tocado ir al seguro social, a una dependencia de gobierno y que quiere entrar al baño por cualquier razón y le dicen, es que el baño está inhabilitado? ¿Qué quiere decir? Que no está en función, por cualquier cosa se dañó. La Biblia quiere que tú estés preparado para la guerra, pero el enemigo te quiere inhabilitar.
vuelvo a decirlo, Dios quiere prepararte para esa guerra, pero el enemigo te quiere inhabilitar. Dentro de lo que te quiere inhabilitar, primeramente, es en cuanto a la palabra de Dios. Porque en Efesios nos dice que tenemos que tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pero vamos a ir a una historia en el Antiguo Testamento, en el cual nos vamos a dar cuenta de algo muy peculiar que hacía uno de estos reyes. Uno de estos hombres hacía algo muy especial y lo vamos a leer y nos vamos a dar cuenta del por qué. Para eso vamos a ir a Jueces, capítulo 1, y vamos a leerlo del 1 al 7. ¿Me acompañan? Dice así: aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo: ¿quién de nosotros subirá a pelear primero contra los cananeos? Y Jehová respondió: Judá subirá. He aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. Y Judá dijo a Simeón su hermano: sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado y peleemos contra el cananeo, y yo también iré contigo al tuyo. Y Simeón fue con él. Y subió Judá, y Jehová entregó en sus manos al cananeo y al fereceo, e hirieron ellos en Besec a 10,000 hombres. Y hallaron a Adoní Besec en Besec, y pelearon contra él, y derrotaron al cananeo y al fereceo. Mas Adoní Besec huyó, y lo siguieron, y le prendieron, y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Entonces dijo Adoní Besec: 70 reyes, cortados los pulgares de sus manos y de sus pies, recogían las migajas debajo de mi mesa. Como yo hice así, me ha pagado Dios. Y le llevaron a Jerusalén, donde murió. Esta historia me impacta mucho porque nos habla de un pueblo que Dios quería que su ejército, que sus tribus comenzaran a conquistar. Pero aquí se habla específicamente de un hombre que se llama Adoní Besec. Cuando Adoní Besec es atrapado, después de que quería huir, lo atrapan. Dice la Biblia en el versículo anterior, en el 6, dice que cuando lo atraparon, ¿qué hicieron? Si lo puedes poner el 6, el anterior ahí, Agustín, por favor. Dice que él intentó huir, mas lo agarraron. Y dice que cuando lo agarraron, cortaron los dedos pulgares de sus manos y los dedos de sus pies. Y tú puedes decir, ¿por qué el dedo pulgar, no? Está bien interesante, ¿por qué el dedo pulgar? Muchos de nosotros estamos al 100% en nuestra condición física y podemos hacer todo de una manera bien fácil. Pero cuando te llegas a lastimar un dedo, cuando te cortas una uña, cuando tienes una lastimadura en tu mano, te das cuenta que batallas para agarrar las cosas. Y dices, no sabía que esta uña o que este dedo o que esta parte de mi cuerpo era tan importante para lo que tenía que yo hacer. Entonces este hombre, Adoní Besec, se dio cuenta de lo importante que era este dedo, el pulgar, tanto de las manos como de los pies. Vámonos al 7 y ahorita nos regresamos al 6. Dice que le hicieron esto, pero fíjense lo que dijo Adoní Besec. Cuando le cortaron esto, él dice: 70 reyes, cortados los pulgares de sus manos y de sus pies, recogían migajas debajo de mi mesa. Como yo hice con ellos, ahora Dios ha pagado conmigo. Lo llevaron a Jerusalén y lo mataron. Pero este hombre, este rey, Adoní Besec, cada que tenía una batalla, cada que tenía una pelea, a los reyes que capturaba, les cortaba los pulgares de las manos y los pulgares de los pies. Hay una manera específica de empuñar, de agarrar la espada, que es esta. Esta es la manera correcta de agarrar una espada. Para cuando tú peleas con la espada, tú le puedes pegar a lo que sea, de un lado y de otro, y la espada está firme, está fija. Pero si quitas tu dedo, el pulgar, puedes pegar así y no se sale porque te lo está deteniendo esta parte de tus dedos.
Pero cuando pegas al revés, la espada va a hacer esto. Porque no hay que lo detenga. Pásame mi filero, ¿no? Dijeran los. Entonces, eran inhabilitados para tomar ¿qué? La espada. Adonibesec sabía de qué manera inhabilitar a los reyes para la batalla. Cuando era el tiempo de la guerra, dice la Biblia, dice que todos los hombres tenían que salir a pelear y quien tenía que ir enfrente de cada pueblo era el rey. La Biblia menciona que una vez, cuando era el tiempo de la guerra, David tenía que ir a la batalla y dice que decidió quedarse. No vamos a entrar en ese tema, solamente lo estoy tomando como referencia para que tú sepas, para que entendamos la importancia que era de que el rey estuviera enfrente de la guerra. El rey, no por ser rey, dejaba de ir a la batalla, de hecho tenía que ser el primero en estar ahí. El rey tenía que ir enfrente, él era el que tenía que alentar a su pueblo. Hay otra historia que nos dice que David estaba cuidando a sus ovejas y su papá le habla y le dice: hey David, ven, quiero que le lleves comida a tus hermanos que están en la batalla. David llega y se da cuenta que todo el ejército y Saúl específicamente tenían miedo porque había un hombre que se llamaba Goliat que diariamente entraba al frente y los atemorizaba. Entonces era responsabilidad del rey estar al frente de la batalla. Adonibesec sabía lo importante que era para un pueblo que el rey estuviera bien y que el rey fuera diestro para la batalla. Por eso decidió cortarles los pulgares de sus manos y los pulgares de sus pies. Y luego dice que no solamente eso, sino que recogía las migajas debajo de su mesa. Entonces toda esa realeza que estos hombres tenían, al quitarle los dedos de sus manos y los pulgares de sus pies, toda esa realeza, todo ese poder, todo ese vigor, todo lo que ellos tenían que hacer, se venía abajo y terminaban comiendo migajas. El dedo pulgar de los pies en nuestro cuerpo representa equilibrio, estabilidad. Entonces no solamente los inhabilitaba para tomar la espada, sino los inhabilitaba para tener una estabilidad. Cuando nosotros permitimos al enemigo que nos inhabilite, tomando en cuenta que la espada es la palabra de Dios, ya no podemos pelear. Ya no podemos pelear porque no vamos a poder sostener nuestra espada, porque nuestro dedo ya no es capaz de empuñarla. Si yo la tengo bien empuñada, pego de un lado, pego del otro y no se sale. Pero al quitarle el dedo pulgar, ya no puedo tener esa firmeza. Lo que está haciendo el enemigo en nuestros tiempos es inhabilitarnos para la batalla. ¿En qué aspecto nos está inhabilitando? Nos está inhabilitando como padres, nos está inhabilitando como esposos, nos está inhabilitando como esposas, nos está inhabilitando como hijos, nos está inhabilitando como líderes, como servidores. ¿Por qué? Porque hemos decidido ya no tomar la palabra. Muchos de nosotros en algún momento de nuestras vidas se nos han cortado nuestros dedos pulgares de las manos y nuestros dedos pulgares de nuestros pies. Ya no tomamos la palabra y nos lleva a estar inestables en las cosas de Dios. No tomamos la palabra y nos lleva a estar inestables en las cosas de Dios. Pero acabamos de leer que Efesios nos dice que Dios ha provisto para nosotros una armadura
y dice que nos vistamos de ella. Sí, pero el enemigo quiere inhabilitarte a ti para que seas un soldado que siempre está firme para esa batalla. ¿Y de qué manera te inhabilita? Pues primeramente en nuestro entendimiento. Primeramente nos inhabilita en nuestro entendimiento. Por eso dice Romanos 12: no te conformes a este siglo, sino transfórmalo por medio de la renovación que Dios ha traído a tu entendimiento. ¿Por qué? Porque Dios quiere, es el primero que tiene esas ganas de que tú compruebes que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Pero el enemigo nos inhabilita haciéndonos saber o sentir que nosotros no somos para esto, que nosotros no somos buenos para orar, que nosotros no somos buenos para creer, que nosotros no somos buenos para congregarnos, que nosotros no somos buenos como esposos o como esposas. Y si se fijan, toda la ideología que se está viendo hoy nos está llevando a eso, a ir en contra de los principios bíblicos. ¿Qué dice la palabra? Mujer, sométete a tu marido. ¿Y qué dice la ideología hoy? ¿Qué dice hoy todas esas corrientes? Mujer, tú puedes. Y yo les compartí hace poquito en un video que me encontré en internet, en lo cual un muchacho anda en la calle y se encuentra algunas mujeres y les dice: llega un ladrón y estás tú con tu esposo, y le pregunta a la mujer: y si el ladrón te preguntara, ¿qué prefieres, que te mate a ti o que mate a tu esposo? Y la mujer dice: a mi esposo. Y se empieza a reír. Va con otra y la otra mujer dice: a mi esposo, a mi esposo. Todas dicen que al esposo. Después va con hombres y les pregunta, y el hombre dice: no, pues que me mate a mí, que me mate a mí. ¿Por qué? Porque hoy la ideología nos está queriendo hacer entender y está queriendo meterse en la cabeza de las mujeres para decirles: tú no necesitas de un hombre para vivir. Porque quieren ir en contra del diseño que Dios formó. Hoy en día le dicen a un hombre que no se porte varonil. ¿Por qué? Porque quieren ir en contra de aquellos principios que Dios creó para el varón. Hoy en día le quieren decir a los hijos que ellos pueden decidir en cuanto a su cuerpo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice: hijos, estén sujetos a sus padres, hónrenlos. Entonces todas estas corrientes nos quieren inhabilitar a nosotros para la guerra. Porque lo único que te puede hacer un guerrero hábil, lo único que te puede hacer a ti una persona que esté listo para la batalla, es la palabra de Dios. Y el enemigo está haciendo todo lo posible para que tú no la agarres, para que tú no la tomes, para que tú te creas todo lo que hoy se está diciendo y viviendo. ¿Y sabes qué? Es el propósito de inhabilitarte para la guerra. Este hombre, este rey, cuando fue agarrado, lo primero que hicieron estas dos tribus que fueron a la pelea fue cortarle los dedos de las manos y cortarle los dedos de los pies. ¿Para qué creen? Para inhabilitarlo. Y este hombre, Adonibesec, dice: yo se lo hice a 70 reyes, yo se lo hice a ellos, les corté los dedos de las manos, los pulgares de los pies, los inhabilité para la guerra. Y termina reflexionando y dice: pero así como yo lo hice con ellos, hoy lo han hecho conmigo. Se lo llevaron y lo mataron. Esta es una historia que nosotros tenemos que escudriñar muy bien y retener en nuestro corazón. Porque si la Biblia nos recomienda que tomemos la palabra
en nuestras manos, porque es la espada con la que vamos a pelear, es la única que nos va a ayudar a librarnos de las batallas. Yo les hablaba acerca ahorita, ¿no? Se les mencionaba toda la armadura, pero me quería enfocar específicamente en lo que es la espada, lo que representa la palabra. Hace algunas semanas o meses atrás hablaba de que cuando el pueblo estaba en pelea, dice que no había herreros en Israel. ¿Se acuerdan que les decía? Que los únicos herreros que había eran filisteos. El mismo pueblo de Israel tenía que ir con los filisteos a que le hicieran los trabajos de herrería. Y dice que solamente les hacían herramientas para trabajo, no les hacían armas. Porque sin armas, sin espadas, no se puede pelear. Y en esta porción decía que solamente Saúl y Jonatán tenían espada. Todo el pueblo no tenía espada. Y yo les decía, ¿de qué me sirve a mí tener una espada si no estoy dispuesto a compartirla con ustedes? ¿De qué me sirve a mí decir, pero yo sí tengo mi espada, mis hijos tienen mi espada, mi familia tiene la espada, y no preocuparme por el pueblo? Eso fue lo que hizo Saúl, eso fue lo que hizo Jonatán. Ellos sí tenían espada para pelear, pero todo el ejército estaba sin espadas. ¿Por qué? Porque no había herreros, no había quien hiciera las espadas. Ok, Pedro, bueno, ahora sí hay espadas, nos están enseñando la palabra de Dios. Pero hay alguien que está dispuesto a inhabilitarte para tomar la espada en tus manos de la manera correcta. ¿Y cuál es la idea de hoy? Que la palabra de Dios está pasada de moda. ¿Cuál es la idea de hoy? Que lo que se escribió aquí ya se fue muchos años y ya no sirve. ¿Cuál es la idea de hoy? Que para qué vas a la iglesia, que para qué haces esto, que para qué crees en los hombres que están en las iglesias que se llaman pastores. Te quieren inhabilitar para la guerra. Entonces Dios te dice que hay dos caminos. Hay uno bueno y hay uno malo. El malo te conduce a la muerte, pero el bueno te conduce a la vida eterna. Y dice, yo te recomiendo que agarres el bueno, porque por el malo es angosto y muchos van, pero por el bueno es amplio, perdón, es amplio, es ancho y todos entran, pero por el bueno es angosto y no todos quieren caminar. Hoy no queremos caminar por ese camino angosto. El mundo te está llevando a caminar por un camino lleno de libertad, que es ancho, por donde todos pueden caminar, pero el camino que lleva a Dios, el camino que lleva a la salvación, es muy angosto. No todo lo que está en el camino ancho entra en el camino angosto. No toda la libertad que se tiene en el camino ancho entra en el camino angosto, porque lo que está allá te lleva directo hacia una muerte. Por eso dice, escudriñadlo todo, desechad lo malo y retened lo bueno. Porque hay tiempos en los cuales a lo malo se le llamará bueno y a lo bueno se le llamará malo. Y estamos en esos tiempos en los cuales a lo malo ya se le está llamando bueno, y lo que era bueno, que es la palabra de Dios, es anticuado y está equivocado. Ya no sirve para estos tiempos. Te quieren inhabilitar para esa guerra que leíamos en Efesios, que dice que no es contra carne ni es contra sangre, sino es contra huestes y potestades, contra algo que tú no puedes ver, pero sabes que ahí está. Te invito a que te pongas de pie. El propósito de Adoni-Bezek, aparte de inhabilitar a los reyes para la guerra,
era de que esos reyes comieran de las migajas. ¿Se acuerdan de esa historia? Cuando Jesús menciona esta parábola en el Nuevo Testamento, esta historia, y este hombre dice que aún, bueno, no me acuerdo si era un hombre o una mujer, ahí que me ayuden, pero dice, aún los perrillos comen de las migajas que se caen. ¿Se acuerdan? Aún los perrillos comen de esas migajas. ¿A dónde quiero llegar con esto? Es que el enemigo no solamente te quiere inhabilitar para la guerra, sino quiere que te conformes con las migajas que el mundo te está dando. Porque la Biblia dice que Él vino a dar vida y la vino a dar en abundancia. Pero el mundo te quiere hacer creer que esas migajas que te está dando es lo que te debe de bastar para vivir. Y todos esos perros, todas esas personas que estaban ahí comiendo de las migajas, se acostumbraron a eso, a solo las migajas. Esta manera de vivir hoy en este mundo nos quiere llevar a eso, a decir, está bien y con eso me conformo. Oye, el hijo pródigo, a punto de comer de la comida de los cerdos, reflexionó y dijo: en la casa de mi padre, aún los trabajadores comen mejor de lo que yo estoy a punto de comer. Él se dio cuenta que no se podía conformar con eso, que había algo más. Me levantaré, pediré perdón a Dios y pediré perdón a mi padre y regresaré. Es tiempo que nosotros, antes de comer de esas migajas, antes de comer de ese alimento de los cerdos, reflexionemos en nuestras vidas y digamos: ¿qué es lo que yo quiero comer hoy en día? ¿Lo que el mundo me está ofreciendo como migajas o lo que Dios me dice que Él vino a darme? Vida y vida en abundante. ¿Qué es lo que yo quiero para estos tiempos, para mi vida? ¿Qué es lo que yo quiero en estos tiempos para mis hijos, para mi familia? ¿Quiero una educación como la que se está viviendo hoy en día, donde todo es permitido? ¿O quiero una educación donde Dios me diga qué es lo que sí se me permite y qué es lo que sí puedo? No te dejes inhabilitar para la guerra. No dejes que te corten tus pulgares con los que vas a sostener la palabra. Porque una vez que te cortan los dedos, no sostienes la palabra. Y si te cortan los pulgares, no vas a tener estabilidad y tu vida va a terminar lejos de Dios. Tu vida va a terminar lejos de Dios. Y Dios no quiere eso para ti. Porque dice Juan 3:16: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Dame, mi hijo mío, odio tu corazón. Jesús quiere tener una intimidad contigo, porque Él quiere darte todas esas grandes cosas que ellos crearon. Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo crearon para ti. Pero el mundo quiere darte migajas. El diablo, cuando tentó a Jesús, quería darle migajas. Pero Jesús sabía que Él no se iba a conformar con lo que estaba en esta tierra, porque el trono, el reino de Él iba más allá. No te dejes inhabilitar para la guerra. Nunca sueltes la palabra de tus manos. Por eso Dios habla a Josué y le dice: nunca se apartará este libro de ti, nunca, sino que meditarás en él de día y de noche, para que guardes y hagas todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tus caminos y todo te saldrá bien. No te dejes inhabilitar para la guerra. Lucha por tu matrimonio, lucha por tus hijos, lucha por tu esposo, lucha por tu esposa. Toma la palabra de Dios y haz tuya esas promesas, donde Dios dice que Él no vino a destruir, sino Él vino a edificar.
El mundo quiere destruir matrimonios, pero Dios los quiere edificar, Dios los quiere fortalecer. Señor Jesús, yo te doy gracias en este